Bueno, señores, estamos llegando ya a la recta final de nuestro semestre. De último, algo carrereado, como dicen ahí en mi pueblo, pero igual lo vamos a sacar adelante. El, el día de hoy vamos a hablar sobre otra de las formas de pago que sale un poquito de lo que nosotros conocemos como la manera correcta de pagar. Decíamos en clases anteriores que cuando se debía una obligación, cuando había que cumplir una obligación, pues esto se hacía pagándole directamente al acreedor, ya sea con dinero o con bienes. Posteriormente vimos la dación de pago, cómo se violenta el principio de identidad, dando cosa distinta de la que se ha ofrecido. Desde luego, con anuencia del acreedor. Y después vimos el pago por consignación, cómo se debe pagar cuando el acreedor no quiere recibir el pago, cuando no puede recibirlo, cuando es dudoso el derecho, es decir, cuando el deudor no está conforme con hacerle un pago a una determinada persona, que entendería él que es el acreedor. Entonces, cuando hay esa duda, pues lo mejor siempre es pagar por consignación. De esa forma se cumple con la obligación, aunque el pago no es un pago directo, es un pago indirecto, un pago que se le hace es decir, que se hace a través de un juez, pero el pago es válido. La consecuencia del pago, ya lo dije en alguna de las clases anteriores, es que se cumple la obligación y se extingue. Es decir, al cumplirse la obligación se extingue, es decir, se muere. Ya no existe dentro del mundo jurídico. Entonces, en todos los pagos, ya sea en el pago directo, en la dación en pago, en la consignación y hoy, como lo vamos a ver, en el pago por cesión de bienes, el efecto, la consecuencia de pagar de la manera como se hace es cumplir la obligación. Y al cumplir la obligación, esta se extingue. Hay ocasiones en las cuales el deudor no puede ya cumplir sus obligaciones. El deudor entra en un estado de insolvencia y aunque aún tenga algo de patrimonio, muchas veces ese patrimonio no alcanza para cubrir toda la obligación. Y el deudor de buena fe, es decir, una persona cabal, una persona de buena fe, siempre va a querer cumplir sus obligaciones. Pero al caer en ese estado de insolvencia, al no poder pagar sus obligaciones y querer hacerlo, la ley le da un camino en el cual se aplica aquello que yo he dicho a lo largo del curso, que de macho perdido, aunque sea la gamarra. Es un dicho muy popular, realmente es un dicho español, ¿verdad?, que llega a América. Cuando una persona pierde el caballo, pues a veces se contenta solo con la gamarra. La gamarra o martingala, como le llaman también, es una correa que va amarrada al cinto del pecho y a la parte de abajo de la trompa del caballo, donde está el freno. Entonces, lo que hace es evitar que el caballo levante la cabeza, porque hay algunos caballos que hacen eso y muchas veces la levantan tanto o el jinete va muy inclinado y ahí se da el encontronazo. Y déjenme decirles que es dolorosísimo un cabezazo de caballo. Entonces, la gente con ese dicho es un conformismo de lo que se haya perdido, algo que se pueda recuperar. Eso es lo que busca el pago por cesión de bienes, que los acreedores
recuperen algo de la deuda. No necesariamente lo puedan recuperar todo, a veces sí. Vamos a ver cómo. Pero la idea es que el deudor pueda solventar su situación. Es decir, que no caiga en una situación de mora, que no caiga en una situación que le afecte en su prestigio. Ser un deudor que cumple sus obligaciones, aunque sea a medias, pero es una persona decente, es una persona honorable. Y entonces lo que busca el pago por consignas, el pago por cesión de bienes es, en principio, que el acreedor pues reciba algo y el deudor pues pueda cumplir con su obligación. Para que exista pago por cesión de bienes hay algunos requisitos que los tenemos ahí en pantalla, pero que vamos a explicarlos al tenor de la ley. El artículo 1416 dice: el deudor puede hacer cesión de bienes a sus acreedores cuando se encuentre en la imposibilidad de continuar sus negocios o de pagar sus deudas. Esa última parte nos está indicando que el deudor ha caído en una situación de insolvencia y que no puede ya solventar sus deudas, dice la ley. Y entonces cede sus bienes a los acreedores. Y aquí quiero hacer énfasis en la palabra los acreedores, porque ya estamos hablando en plural. Y cuando estamos hablando de los acreedores, vamos a ver el último artículo, cuando lo veamos, vuelvo a este tema, se refiere a varios acreedores y a seguir el procedimiento que establece el Código Procesal Civil y Mercantil con respecto al concurso de acreedores. ¿Cómo se le paga a todos los acreedores? La pregunta es si también se le puede hacer a un solo acreedor. Desde luego que se le puede hacer a un solo acreedor. El código habla de varios acreedores, no dice uno o más, pero tampoco lo prohíbe. Y entonces nosotros sabemos que todo aquello que la ley permite que se pueda hacer, se puede hacer. Todo aquello que la ley prohíbe expresamente, no se puede hacer. Y aquí no hay una prohibición expresa. Aquí esta norma no dice que para que haya una cesión de bienes tiene que haber concurso de acreedores, o sea, tiene que haber varios acreedores. Sí dice que cuando se le debe a varios acreedores, pero no dice que no se le pueda ceder a un solo acreedor. Para que se pueda hacer una cesión de bienes, esa insolvencia tiene que ser de buena fe. Y hago hincapié en lo de la buena fe. Existen muchos deudores tramposos que se declaran en quiebra sin estar en quiebra. Es decir, se declaran en quiebra para no pagar. Buscan al juez competente para hacer la declaratoria de quiebra y cuando el juez declara a un deudor en quiebra, suspende todos los pagos. Es decir, dentro de la resolución del juez indica que el deudor ya no puede ser compelido por nadie a que pague porque no tiene. Y entonces, para evitar el acoso, para evitar la presión esa que meten los acreedores sobre un deudor, pues entonces el juez en su resolución indica que al deudor ya no se le puede cobrar. Y entonces, muchos deudores, les decía yo a ustedes, utilizan la figura de la quiebra para salir de sus problemas. Tenemos casos así muy sonados en la historia de empresas enormes, multimillonarias, que se han declarado en una quiebra fraudulenta para no pagar a sus deudores. Me recuerdo yo que una de esas decían que era Pan American Airlines. Pan American era el símbolo de la pujanza de los Estados Unidos, era la empresa más grande
que tenía los Estados Unidos en esa época, y con ella Estados Unidos pues lucía su, su poderío, su economía. Pero hay un momento en el cual esa empresa entra en quiebra, y al entrar en quiebra la empresa dejó de pagar un montón de plata que debía a los acreedores. Siempre se ha dicho que esa quiebra fue fraudulenta, pero solo ha quedado así como leyenda urbana, ¿verdad? Y así hay otras empresas grandes. Hace no mucho hubo otra empresa que también se le acusaba de quiebra fraudulenta, pero eso es algo que se tiene que demostrar, que se tiene que probar. Por eso es que cuando se habla de que la insolvencia debe ser de buena fe, lo difícil es demostrar la mala fe. Pero si uno investiga, si uno es hábil, puede encontrar esa mala fe. Y si logra demostrarla, pues entonces no va a ser declarada la quiebra judicial, y el deudor pues va a tener que pagar sus obligaciones. Mientras tanto, mientras no se determina si actuó de mala fe, entonces asumimos que fue de buena fe, y entonces el deudor puede pagar cediendo sus bienes. El artículo 1416 que ya leímos habla de varios acreedores, porque ahí lo tenemos en el esquema, ¿verdad? Que uno de los requisitos para que se pueda pagar por cesión de bienes es que haya varios acreedores. Pero, decía yo, no le vería ningún problema con que fuera un solo acreedor. También se le pueden ceder los bienes. Ahora, ¿en qué consiste la cesión de bienes? La cesión de bienes consiste en la entrega de los bienes a los acreedores para que sean administrados, para que los acreedores puedan sacarle el mayor de los provechos a los bienes que le están siendo entregados. Tengo una finca ganadera, pero entro en una situación de insolvencia, es decir, no tengo dinero en efectivo para pagar mis obligaciones. A los animales hay que darles de comer, hay que cuidarlos, es decir, hay un montón de cosas que hay que hacer, hay que pagarle a los trabajadores, y todo eso implica tener un flujo de dinero que en ese momento no tengo. Además de eso están las deudas, es decir, le tengo que pagar al que me da el concentrado para los animales, le tengo que pagar a la veterinaria que me los atiende, le tengo que pagar a la empresa esta de productos agroveterinarios para que pueda para que puedan seguir dándome los desparasitantes, las vitaminas, es decir, son unos gastos increíbles. O sea, no es así tan fácil pensar uno en tener una finca. Es decir, hay que tener mucho flujo de capital. Y entonces muchas veces uno no lo tiene y tiene que pagar la obligación. Entonces, en ese momento es cuando uno toma la decisión: ¿qué hago? ¿Cómo le pago a los acreedores? Y ahí es donde viene la figura del pago por cesión de bienes. Miren, señores, yo tengo esta finca, la tengo con ganado, pero ya no puedo atenderlo. Se las entrego a ustedes para que ustedes la administren, para que ustedes paguen toda la manutención de los animales, a los trabajadores, etcétera, etcétera. Cuando los animales se vendan, entonces ahí va a haber dinero para que ustedes se lo repartan y se pague la deuda. Y después de que se hayan cobrado la deuda, pues me devuelven mi finca. Es decir, solamente se las estoy dando para que la administren. Los artículos 1418, 1419 nos establecen, primero en 1418, la procedencia del pago por cesión de bienes. Dice: la cesión judicial de bienes debidamente aprobada
produce los efectos siguientes. Primero, la separación del deudor de la administración de sus bienes, quien no podrá recibir pagos válidamente. Es decir, a partir del momento en el que se da la aprobación de la cesión de bienes, el dinero que se reciba de esos bienes va a ingresar a una cuenta, a un fondo común. Posteriormente de ese fondo común va a salir el dinero para pagarle a todos los acreedores. El numeral segundo dice la liquidación de los negocios del deudor, la realización de los bienes cedidos y el pago y cobro de las deudas. Es decir, con la administración de los bienes, lo que se busca es obtener la mayor cantidad de dinero posible. Entonces, los acreedores van a administrar, van a invertir necesariamente, pero al final se van a cobrar y devuelven los bienes. La suspensión definitiva de las ejecuciones entabladas contra el deudor y de los intereses respectivos por créditos no garantizados con hipoteca, subhipoteca o prenda. Es decir, es importante que para ceder los bienes estos no estén grabados. Es decir, si los bienes están grabados, ahí no se puede dar una cesión de bienes porque recuérdense ustedes que la prenda y la hipoteca garantiza el cumplimiento de las obligaciones. Y si el deudor no cumple, pues aquella persona, aquel acreedor a cuyo favor se encuentre las hipotecas o las prendas, pues ellos las van a ejecutar. Entonces, los demás acreedores pues no tienen acceso a esos bienes porque ya fueron comprometidos. Por eso es importante que no estén grabados. Es importante, la ley dice que también se suspenden los intereses, es decir, en el momento que se ceden los bienes y que estos son aprobados, entonces se da una cesación de intereses. Es decir, ya no se van a seguir calculando intereses sobre la deuda. Solamente se van a pagar los capitales y los intereses que se hubieran generado hasta antes de la aprobación de la cesión. De ahí en adelante, todo lo que dure la administración de los bienes, todo eso no va a generar ningún interés. Cuarto, la extinción de las deudas en virtud de los pagos que se hagan, aunque lo que alcance cada acreedor no baste para el pago total, siempre que el que haga la cesión sea una persona individual. Es decir, si la persona que está cediendo los bienes es una persona individual, bueno, hay personas colectivas. En el caso de las sociedades, hay que determinar hasta dónde llega la responsabilidad de la sociedad. Si es una sociedad anónima, pensemos, que es de responsabilidad limitada, entonces la deuda va a ser cubierta hasta donde llegue el patrimonio de esa sociedad. Ya no más, ahí se queda. Pero si se trata de una sociedad de responsabilidad ilimitada, esa obligación va a alcanzar a los socios. La primera, solo al patrimonio de la sociedad, no afecta a los socios. La segunda, por ser de responsabilidad ilimitada, esa sí se va a hacer pago con el capital que tenga, con los bienes que tenga la sociedad en su patrimonio, pero también va a alcanzar a los socios. Entonces, por eso es que la ley hace énfasis en eso, que si se trata de una persona individual, entonces, una vez entregados los bienes para ser administrados y si no alcanza el fruto, el producto de esos bienes y posteriormente la venta, porque vamos a ver que también se pueden vender los bienes para ser pagados, si aún con eso no alcanza para pagar la deuda a los acreedores, pues los acreedores van a recibir proporcionalmente de acuerdo a las obligaciones la parte que les corresponda.
el saldo insoluto, es decir, la parte que quedó insolvente de la obligación, esa se extingue. El deudor queda liberado de las obligaciones. Y esta es la razón del por qué a las personas les conviene muchas veces declararse insolventes, declararse en quiebra, porque se extingue la obligación, es decir, el deudor queda exonerado de pagar la deuda, se paga hasta donde tiene y el resto le queda liberado. No quiere decir que si recobra su capacidad económica a esta persona, entonces los acreedores se van a ir encima de él a cobrarle lo que quedó insoluto. No, es decir, desde el momento que se aprobó la cesión de bienes, desde el momento que los acreedores administran el bien y se hacen pago de las deudas hasta donde alcancen. Qué bueno si alcanza para pagar todo, pero si no, hasta donde alcance. Entonces, lo que va a suceder es que al quedar liberado el deudor, al extinguirse la obligación, pues aunque más adelante él recuperara su situación económica anterior o la mejorara, los acreedores ya no van a poder demandarlo porque la deuda fue extinguida. Entonces, esa es una de las cuestiones importantes de por qué se hace el pago por cesión de bienes. Si fuere una sociedad, dice, y sus bienes no alcanzaren el pago total, subsistirá la responsabilidad de los socios, conforme el contrato y naturaleza de la sociedad. Es decir, si se trata de una sociedad, hay que determinar si es de responsabilidad limitada o de responsabilidad ilimitada. La sociedad anónima es una sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad responde con su patrimonio, pero no responden por ella los socios. La sociedad civil es una sociedad de responsabilidad ilimitada. Responde la sociedad con su patrimonio, pero si no alcanza, responden los socios. Entonces, por eso es importante determinar cuál es la naturaleza de la sociedad. En el caso de las personas individuales, pues no hay mayor problema. Si la persona debía 100,000 quetzales y la administración de los bienes apenas llegó a 80,000, a recuperar 80,000, pues esos 80,000 quedan pagados. Los otros 20 que no se lograron pagar, esos se extingue de la obligación. Es decir, quedan perdonadas esas deudas. No hay para dónde. Entonces, esa es la razón de la importancia que tiene el pago por cesión de bienes. El artículo 1419 dice que los acreedores, una vez aceptada la cesión judicial, pueden celebrar convenios con el deudor para la administración y venta de los bienes cedidos. En estos arreglos se procederá conforme a las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil. Esas disposiciones se refieren 347 del Código Procesal Civil y otros artículos más, se refiere al concurso de acreedores, es decir, se va a seguir esas reglas. Entonces, los bienes se entregan primero para ser administrados. Los acreedores van a tratar de sacarle los frutos que pueda dar el bien y con eso hacerse pago. Si con los frutos del bien alcanza para pagar la deuda, pues los acreedores cobran y devuelven los bienes. Pero muchas veces, la mayoría de las veces, los bienes no producen tanto como para pagar la deuda. Y entonces, si después de la administración no alcanza, o cuando se van a dar en administración, se puede establecer que aún administrándolo no se va a poder llegar a la meta, entonces dice este artículo que se puede convenir entre deudor y acreedores la venta
en pública subasta. La finca se vende todo el ganado, es decir, después de haber administrado la finca y el dinero no alcanzó para pagar la deuda de los acreedores. Entonces se procede a la venta de la finca. Probablemente con la venta de la finca sí se llegue a la meta, que es pagarle a todos los acreedores. Y probablemente sobre. Bueno, si sobra, eso que sobre, ese dinero que sobre, se le devuelve al deudor. Y los acreedores quedaron totalmente pagados. El artículo 1420 dice que si dentro de un año posterior a la aprobación del convenio de la sesión judicial, cualquiera de los acreedores puede impugnar la cesión por dolo o culpa del cedente. Y si se comprobare que hubo dolo o culpa, quedarán subsistentes las obligaciones del deudor sin perjuicio de otras responsabilidades. Es decir, si se demuestra la mala fe del cedente, entonces los acreedores pueden impugnar la cesión. ¿Por qué impugnarían la cesión si les están dando en administración? No, precisamente porque esta forma de pago es ya como una medida extrema para que el deudor pueda cumplir con las obligaciones hasta donde pueda y luego queda liberado. Es que el problema es que paga hasta donde se puede, pero luego viene la liberación. Imagínense que la deuda fuera de 1 millón de quetzales y lo único que produce la finca con sus frutos y con su venta fuera 500,000 de quetzales, por ejemplo, todavía queda 500,000 de quetzales de deuda. Pero ese 500,000 de quetzales que queda de deuda, esa obligación de pagarlos se extingue. Entonces ahí el acreedor o los acreedores solo van a recibir una parte de la deuda, no van a recibir la totalidad de la deuda, del cumplimiento de la deuda total no se va a poder dar. Y legalmente, pues el deudor va a quedar liberado de responsabilidad. Entonces, a los acreedores, pues no les queda más que ver hasta dónde pueden conseguir. Pero si se demuestra que hubo mala fe, se demuestra que el deudor tiene otros bienes, que los tiene alzados, que los tiene escondidos, y que sí puede hacer pago total y que hay que caerle a esos bienes, entonces los acreedores, dice la ley, se pueden oponer a la cesión. Y al oponerse a la cesión, ¿qué es lo que persiguen? Que se declare con lugar la oposición, que todo regrese a su estado original y luego los acreedores caerle a todo el patrimonio que tenía escondido el deudor. Y con eso hacerse pago de la deuda. Entonces, vean lo interesante del pago por cesión de bienes, es decir, las consecuencias que puede tener. El artículo 1421 dice que el deudor puede recobrar los bienes o parte de ellos antes de su venta o adjudicación, pagando a los acreedores las deudas. Es decir, se ha aprobado la cesión, se administra, se ven los frutos, no alcanzan los frutos, el bien va a ser vendido en pública subasta y en una de esas le sonríe la fortuna al deudor y recobra su solvencia. Entonces, dice la ley que el deudor que recobra la solvencia, que logra tener plata antes de que se produzca la venta en pública subasta de los bienes, puede rescatarlos pagando la deuda. Entonces, la ley pues nos da, como ven ustedes, varias salidas. Y por último, el artículo 1422 que establece que la cesión judicial de bienes está sujeta al procedimiento señalado en el Código Procesal Civil y Mercantil, que es el concurso de acreedores que está regulado en el artículo 347 y otros artículos del Código Procesal Civil y Mercantil.
Bien, esto, señores, es así en términos generales el pago por cesión de bienes. Y, pues como ven ustedes, el deudor paga o paga. Es decir, hay muchas maneras por las que un deudor puede cumplir sus obligaciones. Esta es una de ellas. Entonces, por hoy vamos a dejar aquí la clase. En la próxima clase vamos a hablar ya sobre el incumplimiento de las obligaciones y la cesión de derechos.